Os doy la bienvenida a y os felicito por el programa que estáis haciendo con Gesenanda, que es un gran maestro, maestro residente de Yamien, como ya sabéis, con unos conocimientos además muy elevados, ¿sí? Pues son 25 años de estudio todos los textos profundamente, es increíble y es una fortuna que podáis estudiar estos 2 años con él. Bueno, tanto los que estamos aquí como los que estáis ahí, aunque estéis sentados, vamos a empezar haciendo algo que yo siempre recomiendo, que es haciendo una pequeña meditación de relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental, porque normalmente cuando nos relajamos en la vida, todas las técnicas de relajación están muy bien, es correcto, porque hay que estar relajados y andar relajados por la vida, pero cuando nos relajamos con esas técnicas, si os dais cuenta, nos quedamos dormidos. Cuando aquí, a través de esta pequeña meditación, de esta técnica que es previa a la meditación es importante, relajar el cuerpo y la mente es importante, pero sin perder la claridad mental. Para meditar, para entrar en la meditación, hay que hacerlo con un cuerpo y una mente relajados. Nuestro cuerpo está tenso durante todo el día, con nuestros trabajos, responsabilidades, la mente también, con muchos problemas. Cuando se llega a la meditación, hay que ir con otra clase de cuerpo y otra clase de mente. Ahora lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer todos, los que estamos aquí vosotros, es situaros en una posición de meditación. Podéis hacerlo en una silla, podéis hacerlo como queráis, ¿de acuerdo? En la posición que más cómoda estéis, para relajar el cuerpo y la mente y sin perder la claridad mental, para poder luego pues compartir lo que vamos a hacer, compartir esta enseñanza que estáis dando, repasar un poco lo que habéis hecho con Gesenanda sobre la mente y su potencial, y también dentro de esta relajación que vamos a hacer, utilizando una técnica meditativa muy simple, que es llevando la atención a la respiración, Anapanasati. Cuando estemos ahí, vamos a generar la motivación. Es decir, la motivación, ya sabéis, la intención, ¿sí? Tanto los que seáis budistas como no. La motivación es importante en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿sí? Tengo que ahí, cuando estemos relajados, yo haré la motivación para poder entrar en compartir lo que vamos a hacer después durante este tiempo, ¿sí? Os pido que os situéis en una posición meditativa, ¿de acuerdo? Para adoptar la postura que sea más cómoda para vosotros, ¿sí? Ahora, si queréis, no es lo normal, no es lo lógico que se cierren los ojos, pero si queréis, en este caso podemos cerrarlos. El que no quiera, el que quiera dejar que entre un poquito de luz, también es correcto, es lo más correcto. Entonces, pues situaros en esa posición, ¿sí? Y llevamos la atención, la mente hacia adentro, la volvemos hacia adentro. Y veréis que lo primero que nos encontramos es nuestra propia respiración. Simplemente limitado a sentirla. Sentid vuestra respiración. Sentid cómo vuestro cuerpo respira de forma natural. No intentéis cambiar vuestra respiración. No la alteréis y no la modifiquéis. No hagáis nada con ella. Simplemente limitado a sentir vuestra respiración.
Una sencilla práctica de meditación muy simple. Llevar la atención a la respiración aquí dentro. No situéis la mente en ningún punto, ni en el abdomen, ni en la respiración nasal. Simplemente sentid vuestra respiración, donde sea. Sentirla. Permitid que todo se asiente, que todo se vaya tranquilizando. Es como cuando dejamos un vaso de agua quieta en la mesa, sin moverla, el agua se quieta. Dejad que vuestro cuerpo respire de forma natural, pero sed consciente de ella, de vuestra respiración. Podéis tomar conciencia de vuestro cuerpo y comprobar si hay tensión en alguna parte de él. Si encontráis que hay tensión en algún punto, aprovechando la expiración, podéis relajar ese punto, relajar esa parte del cuerpo donde encontréis un poco de tensión. Así podemos relajar el cuerpo, aflojar el cuerpo. Igualmente, vamos a hacer con la mente. Ahora, cualquier problema, cualquier cosa que nos inquiete en este momento en nuestra vida, ahora aquí lo podemos soltar, aprovechando también nuestra inspiración, soltar cualquier problema, cosa que os inquiete en este momento, que esté inquietando en este momento en vuestra vida, soltadlo ahora. Aprovechad vuestra inspiración para soltar.
No estéis preocupados por el pasado ya pasó. Ni estéis inquietos por el futuro, porque no llegó. Aquí y ahora, sintiendo nuestra respiración, sintiendo cómo nuestro cuerpo respira. Así podéis ser conscientes de cómo el cuerpo y la mente se equilibran, se armonizan. Más conciencia de ese estado de tranquilidad y de paz interna. Incluso si hubiera mucha agitación mental, si no hacéis nada con esa agitación mental, si no os criticáis, si no os juzgáis, no importa lo que venga a vuestra mente, estáis tranquilos. No importa, podéis ser conscientes de vuestro cuerpo, de las sensaciones corporales. Podéis ser conscientes de todos vuestros procesos mentales, todo lo que venga. Pero simplemente sed conscientes, testigos. No juzguéis ni critiquéis nada. Y ahora, desde esta tranquilidad, desde este estado de equilibrio,
vamos a generar la motivación por la que vamos a compartir vosotros y yo estas enseñanzas tan profundas, tan difíciles de encontrar. En cualquier aspecto, en cualquier actividad de nuestra vida. La motivación por la que hacemos las cosas es muy importante. Pues aquí vamos a generar una motivación. Imagino que habrá personas que no son budistas y hay personas que son budistas, que llevan tiempo en el Dharma. Para las personas que no son budistas, que simplemente están interesados en estas enseñanzas, e igualmente para las personas budistas nos une algo que une a todos los seres. Es que todos quieren felicidad. Nadie quiere sufrimiento. A partir de ahí podemos generar las motivaciones. La persona que no es budista simplemente tiene interés en este conocimiento. Puede generar la motivación de implicarse en estas enseñanzas para poder eliminar el sufrimiento de su mente, ser más feliz. Y de esta forma, transmitir esa felicidad a los demás, a todos aquellos que les rodean, también. No olvidarse nunca de los demás. Voy a practicar, voy a implicarme en estos estudios, en estas enseñanzas, para mi beneficio, pero también para beneficiar a los demás. Quiero aprender qué es mi mente y cómo funciona, para poder tener acceso a esa felicidad que yo estoy buscando. Pero también al pensar que los demás desean lo mismo que yo. Y que hay, si reflexionamos un poquito más, una relación de interdependencia entre nosotros y los demás. Entre que nuestra propia felicidad, nuestro bienestar también depende de los demás. Esto es algo que hemos podido comprobar y podemos comprobar cada momento. Entonces de ahí va a surgir esa motivación tuya. No solamente voy a practicar para mí, no me voy a implicar en estos estudios o en estar aquí ahora para mí, solo para mi propio beneficio, sino para beneficio de los demás también. Y esto sería una buena motivación para este grupo. Por supuesto, las personas que son budistas, que ya llevan tiempo, que están implicadas en su práctica, por supuesto saben que la motivación más preciosa que pueden generar es alcanzar ese estado de la iluminación. Voy a implicarme en estas prácticas, voy a implicarme y a emplear mi tiempo en este momento. Yo digo, para poder alcanzar ese estado tan increíble llamado iluminación, para mi propio beneficio y para beneficiar a todos los seres, sin excepción.
Esa es una motivación la más elevada de las motivaciones que un ser consciente puede hacer. Al comprender el potencial de la mente, que se pueda llegar a través de las prácticas a ese estado tan increíble y que es el que de verdad, de una forma efectiva, puede ser de beneficio para todos los seres, sin excepción ninguna. Esa sería su motivación. Debemos generar esa motivación analizando de esta forma analítica y generándola en el corazón. No dejándola que se quede a nivel intelectual, sino comprendiendo de verdad, analizando, reflexionando, que es algo que tenemos que integrar dentro de nosotros. Y con esta motivación nos vamos a implicar ahora pues en esta charla, en compartir este tema, vosotros y yo, ¿de acuerdo? De modo que podemos salir de la meditación, esta pequeña meditación, la que hemos generado, la motivación, una motivación correcta, una motivación porque no nos olvidamos de los demás. Y al no olvidarnos de los demás, estamos corrigiendo uno de los factores que más sufrimiento nos causa, que es la mente egoísta, la mente egocéntrica. Cuando solo pensamos en nosotros, nos lleva al sufrimiento. Cuando pensamos en los demás, nos alejamos
de ese sufrimiento, ¿sí? Porque al hacerlo de una forma correcta, al pensar que todos quieren felicidad, nadie quiere sufrimiento, ¿sí? Entonces, pues es una buena motivación, ¿sí? Y con ella, pues, nos implicamos en lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Tengo que, bueno, están viendo con Gesenanda el tema de la mente y su potencial. Esto lo he podido yo comprobar muy bien en mi vida. Creo que Gesenanda también lo pudo comprobar porque él llegó al monasterio también, ya con una experiencia de vida, pues, y así igual que yo. Y entonces pudimos comprobar la importancia que tiene la mente. Yo entré en el monasterio con 49 años, tuve una vida anterior, y recuerdo cómo eran los estados míos de mi mente y cómo en aquel momento yo actuaba y cuáles eran las percepciones que tenía del mundo, la percepción que tenía de mí, la percepción que tenía de los demás. Sí. Y después de estar en el monasterio, de estudiar, de meditar sobre lo que es la mente y cómo funciona, pues he visto cómo la importancia que tiene el conocer la mente para poder vivir vidas completamente distintas. Al conocerla y conocer y al comprender qué es y cómo se puede, y cómo funciona, cómo se puede transformar. Y esto, por eso es tan importante este tema, que luego seguro que más adelante lo vais a estudiar con muchísima más profundidad, pues con otros maestros, con el mismo Gesenanda, y será maravilloso, como le decía Fernando, que lo podáis estudiar con él, ¿sí? ¿Por qué es tan importante nuestra mente? Porque sencillamente es con la que lo hacemos todo. Con ella pensamos, reflexionamos, con ella tomamos decisiones, sentimos sensaciones agradables, desagradables. Tenemos todos los estados de la mente, todos los estados, todas las experiencias nuestras es a través de la mente. Las experimenta la mente. Podemos decir, bueno, el cuerpo también. Experimentamos sensaciones corporales. Por supuesto que las sensaciones están en todo el cuerpo. Pero la sensación es mente. ¿Sí? Absolutamente todo lo vamos a experimentar. Todas las experiencias nuestras cognitivas es a través de la mente. ¿Por qué es tan importante también? Pues porque todos, algo que es primordial, que todos los seres, como decía antes, queremos felicidad y no queremos sufrimiento. Pero es increíble cómo la mayoría de los seres humanos, al no comprender qué es la felicidad, incluso al buscarla tanto, pero no comprender exactamente qué es la felicidad y dónde encontrarla, se sufre mucho. Cuanto más estudiamos, cuanto más estudié yo el Dharma, más me daba cuenta de que la felicidad y el sufrimiento eran estados de mi mente. De que fundamentalmente, independientemente de que hay causas externas a nosotros, que es evidente que nos causan sufrimiento, independientemente de esto, las causas fundamentales del sufrimiento y de la felicidad, por fortuna, están en nuestra propia mente. Y ahí, precisamente por esto, es donde hay que mirar para poder comprender cómo funciona esto. Cómo hay estados mentales que me hacen sufrir y estados mentales que me traen paz y nos hacen felices. Creo que Buda fue muy claro en el Dhammapada
cuando dijo, con vuestra mente creáis con vuestra mente creáis el sufrimiento, al pensar y actuar con una mente impura. Con vuestra mente podéis crear la felicidad también, al pensar y actuar con una mente pura. Decía, cuando pensáis y actuáis con una mente que no es sana, entonces el sufrimiento te va a seguir como la rueda de la carreta sigue al buey. Y también decía que cuando nosotros actuamos y pensamos con una mente sana, entonces la felicidad te seguirá como tu propia sombra. Cuando el Buda decía que también que el problema no está en el mundo, el problema está en cómo reaccionamos nosotros al mundo. Pero si reflexionamos un poco despacio, ¿a qué mundo se está refiriendo el Buda? Todos podríamos pensar ahí fuera, ¿verdad? Cuando interaccionamos con los demás, cuando interaccionamos con el mundo externo. Pues no, el Buda se estaba refiriendo al mundo interno, al mundo de tu mente. Es cómo reaccionas tú al mundo de tu mente cuando interaccionas con el mundo. Y por eso es tan importante el conocimiento de nuestra mente. Es muy claro y muy evidente cuando leéis los dos textos de Lama Yese, de Tu mente es un océano, o sé tu propio terapeuta, la importancia y cómo en esa forma de expresar las enseñanzas que tenía Lama Yese tan directa, qué importancia le daba a la mente, al conocimiento de nuestra mente. ¿Sí? Porque todas las percepciones que tenemos del mundo, de nosotros, del mundo, están relacionadas con nuestra mente, de cómo nuestra mente esté condicionada, de qué conocimiento tengamos de nuestra mente. Entonces, aquí es donde empieza la introspección. La importancia de la meditación, de volver la mente hacia adentro para poder comprenderse a sí misma, poder mirarla. Para conocer la mente tenemos que mirarla. ¿Sí? Lama Yese también decía que era también importante, por ejemplo, para observar a nuestra mente, es observarnos a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, obvio. Podemos estar atentos, desarrollar atención y estar atentos a cómo actuamos en nuestra vida cotidiana, cómo hablamos con los demás, cómo actuamos con los demás, porque eso surge de nuestra mente. No podemos hablar ni hacer nada con nuestro cuerpo si no ha sido previamente procesado por la mente a través de pensamientos, un pensamiento. De hecho, muchos de vosotros sabéis perfectamente y ya habéis oído hablar del karma. La palabra karma sabéis que es acción, significa acción. Podemos cometer acciones o hacer acciones, realizar acciones con las tres puertas, con la mente, con la palabra o el cuerpo. Pero de las tres, la más importante es la acción mental. Porque yo puedo hacer algo con el cuerpo, con la palabra, pero ¿con qué motivación? ¿Con qué intención? La intención mental es una parte de nuestra mente, o en la tecnología, hablando técnicamente, es el factor mental, intención. Justo ahí es donde se genera la acción kármica. Ahí. Y karma significa solo acción. Y más aún, si voy un poco más allá, es en algo previo a esa acción mental. ¿Sí? Por eso es tan importante observar nuestra mente, conocer nuestra mente, porque es a través de todo lo que vamos a experimentar, todo el sufrimiento que podemos experimentar, podremos darnos cuenta y comprender cuál es la naturaleza de ese sufrimiento, de ese estado mental que nos hace sufrir.
¿Cómo es posible? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las causas de ese sufrimiento? ¿Y cómo es posible que podamos eliminar ese sufrimiento? ¿Cómo podemos alcanzar estado de tranquilidad y de paz si eliminamos los errores de la mente, si eliminamos nuestras aficiones, nuestras perturbaciones mentales y nuestros engaños? ¿Por qué? Por un lado, y no perdiendo de vista lo que estamos buscando, porque prácticamente todas las enseñanzas del Buda giran en torno a ese punto, que es liberarnos del sufrimiento. Nos podemos liberar. Ya sabéis que hay muchos niveles de sufrimiento y a cada nivel de sufrimiento le corresponde una causa de ese sufrimiento. Entonces, podemos, poco a poco, trabajando con nuestra mente, podemos eliminar ese sufrimiento al eliminar sus causas de forma progresiva. Fijaros que en esta pequeña meditación que hemos hecho, o una meditación pequeña que vosotros hagáis para calmar vuestra mente, encontráis ahí en algún momento un remanso de paz. Cada vez que hacemos esto, podemos conseguir un poco de nivel de felicidad, de alegría, de paz interna. Es importante también saber la diferencia que hay a la hora de buscar la felicidad, la diferencia que hay entre la felicidad sensorial, la felicidad externa que buscamos en los objetos de los sentidos, con la felicidad mental. La felicidad sensorial de los sentidos no es duradera, no es fiable, no es duradera ni fiable, porque depende de causas y condiciones, todo eso. Porque es experimentada por las conciencias sensoriales, y las conciencias sensoriales no duran. Esto lo podéis comprobar todos. Todos hemos podido comprobar cuánto dura el placer, que yo le llamo placer, de los sentidos, a esa felicidad externa. Cuando experimentamos la comida que más nos gusta. Experimentamos por un momento y pasa. ¿Cuánto dura la felicidad que podemos experimentar con la música que más nos guste? Un poco, no mucho. Con lo que podamos ver. Así con las 5 conciencias sensoriales. Y no duran, porque además no son causas reales de felicidad. Porque algo que es causa real de felicidad, cuanto tú más lo utilices, cuanto más te impliques, si fuese causa real de felicidad, más felicidad te daría. Esto podéis comprobar con los objetos sensoriales del mundo, que no es así. Que podemos tener absolutamente todo lo que queramos fuera. Que puede haber, que hay personas que pueden decir, pero es que, y cuando yo no tengo para poder comer, cuando no tengo casa, cuando no tengo trabajo, obvio que el no tener una casa para vivir, el no tener alimento, el no tener ropa para cubrir, el no tener las necesidades mínimas, el no tener las necesidades mínimas cubiertas para poder vivir una vida digna, es sufrimiento. Por eso me refería a que hay causas externas de sufrimiento. A lo que me refiero es que, a pesar de que tengamos todo fuera, a pesar de que tengamos cubiertas todas nuestras necesidades, no es suficiente para poder encontrar la felicidad que tanto deseamos, que tanto buscamos, y que el ser humano busca con tanta insistencia. No es suficiente, como muchas veces dice su santidad el Dalai Lama. No es suficiente. Entonces, ¿dónde hay? ¿Dónde podemos encontrar, buscar? Porque raramente una persona se plantea en algún momento de su vida, ¿dónde puedo yo encontrar la felicidad de verdad? Rara vez se hace esa pregunta.
Y si no se hace esa pregunta, nunca va a pensar que no está allí fuera, en los objetos sensoriales. Y no podría encontrar las razones si no hay alguien que se lo indique. Bien. Entonces, ¿dónde está esa felicidad que tanto buscamos? Pues es la felicidad mental. Justo ahí es donde experimentamos todo. Ahí es donde experimentamos las sensaciones placenteras, las sensaciones agradables y las sensaciones desagradables. Es a través de la mente. Luego, ahí es donde hay que mirar. Por eso es tan importante el estudio de la mente. Fija, puedes tener fuera todo lo que tú quieras, todas las necesidades cubiertas, como decía. Puedes tener y convertir el universo entero en oro. Si tú no tienes una mente en paz y pacífica, no podrías ser feliz. Nunca. Puedes tener la casa más increíble, la familia más increíble, la pareja más increíble. Tener todos los medios para vivir. Que si tú no tienes una mente en paz, si tu mente está ocupada por el enfado, por el orgullo, la ira, tú no tienes eso, te roba tu paz mental, tú no puedes ser feliz. Al contrario, si yo, a través de las enseñanzas, yo puedo comprender cómo funciona mi mente, cómo es, y darme cuenta de todo esto, darme cuenta de cómo yo puedo transformar y de ver cómo puedo eliminar las causas que me están haciendo sufrir, eliminar poco a poco esos engaños, esas perturbaciones mentales que me nublan mi mente, que nublan nuestra verdadera esencia. ¿Sí? Entonces, a través de darme cuenta de esto, entonces yo puedo ir eliminando poco a poco esos errores y mi mente se vuelve más clara, se vuelve pacífica, se vuelve tranquila. Entonces, al encontrar ese estado dentro de ti, no en fuera, aquí dentro, pueden ocurrir cosas en tu vida. Primero, todo lo que tengas lo disfrutas mucho mejor. Todos tus bienes, tu familia, tus bienes, tus amigos, tu trabajo, todo lo disfrutan mejor. Porque las percepciones de tu mente cambian. Porque no estás bajo el enfado, la ira, o bajo el miedo, la depresión, todas estas cosas que te hacen sufrir mucho. E incluso si se presentan en la vida problemas, porque el llegar a tener o conseguir una mente pacífica, el llegar a tener esa mente estable, no implica que en la vida no se presenten cosas. En la vida se puede presentar cualquier cosa. Pero si tenemos esa mente estable, pacífica, tranquila, si hemos encontrado ahí esa paz, si hemos conocido un poquito nuestra mente y hemos aprendido a ver cómo funciona, entonces todas esas vicisitudes, problemas que se presenten en nuestra vida, en nuestro día a día, serán más llevaderos, será muy distinto. Podremos afrontarlos como retos, ¿sí? Encontrarles sus soluciones, no confundirlo con pérdidas, donde hay mucho sufrimiento. Los afrontaremos como retos y entonces, con una mente clara, estaremos más en contacto con la realidad y entonces nos daríamos cuenta de que las cosas cambian, de que las cosas no son permanentes y entonces afrontamos esas cosas con aceptación. Aceptamos. Ahí la aceptación no es resignación. La resignación niega la realidad. La resignación es un estado mental erróneo, porque ahí hay apego, ahí no se quiere que las cosas cambien, y eso es un error, una confusión de la mente. Por eso creo que decía Gesenanda, o decía en su enseñanza, que todo el sufrimiento, el malestar que podamos experimentar en la vida viene de estados erróneos de nuestra mente, de nuestras confusiones mentales.
¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros conseguimos comprender nuestra mente, podemos eliminar lo que realmente estorba poco a poco, desarrollar nuestras cualidades y entonces ir alcanzando esos estados de felicidad y bienestar para nosotros y para los demás. ¿De acuerdo? Y esto se hace de una forma progresiva, poco a poco. No vamos a cambiar las cosas en 2 días, no vamos a transformar nuestra mente en 2 días, no. Esto tiene que ser pues aprendido, pues igual que aprendimos todo desde pequeños en la escuela, ahora aprendemos y tenemos ese calma, esa bendición de tener estos maestros aquí en Occidente que te pueden enseñar algo que no se enseñaba aquí ni se enseñó nunca. El propio neurocientífico Christoph Koch, en una reunión de Mente y Vida con los científicos y con los contemplativos en Dharamsala, en un momento le dijo a su santidad, en nuestro mundo occidental materialista, nadie nos enseñó a ver qué es la mente y cómo funciona. Y ahora, ya desde hace algún tiempo, tenemos esta oportunidad de tener estos maestros con nosotros que nos enseñan a comprender a qué es la mente, qué es nuestra mente y cómo funciona. A decirnos que la mente no es el cerebro físico. Hay una relación entre el cerebro físico, el cuerpo físico y la mente. Por supuesto que hay una relación muy grande, pero no son lo mismo. Ya sabéis que la mente, en la definición que tiene, que ya la habéis oído, es algo que es claro, luminoso y cognitivo, conocente, conoce. No es material, no tiene ninguna de las cualidades de la materia física, ¿de acuerdo? No tiene color, no tiene forma, pero conoce, ¿sí? Y tiene una relación, por supuesto, con el cerebro físico. De hecho, todos vosotros ya sabéis cómo las neurociencias hoy día han visto esa relación que hay. Han descubierto la neuroplasticidad cerebral porque investigaron a los contemplativos. Y cómo un contemplativo en meditación, meditando en compasión, claro, meditadores que ya tenían muchas horas de meditación, a través de, en un laboratorio en Estados Unidos, comprobaron cómo ese meditador, meditando, por ejemplo, en la compasión, o meditando en, no sé, en la naturaleza de los fenómenos, o incluso controlando el dolor, las estructuras cerebrales cambiaban. Entonces, vieron que hay una interacción de lo que yo hago en mi mente, cómo yo pienso, qué hago aquí, y el cerebro físico, por supuesto, cómo puede haber cambios físicos, ¿sí? Pero no es, la mente no es el cerebro. No es el cerebro. Hoy ya hay muchos neurocientíficos que ya están viendo que no es el cerebro. Hay algunos otros que siguen diciendo, la mente es el cerebro. No. Pero por eso se dice, bueno, vamos a seguir investigando. La verdad después va a salir a flote. Es como los científicos, cuando investigan, los científicos, hoy día los físicos, de esa forma correcta, con sus conciencias correctas, inferenciales, y después todo eso que, como lo hacen de una forma, con un razonamiento correcto, preciso, al final, cuando hacen la investigación, surge allí lo que ellos habían predicho. Bueno, poco a poco, conforme han ido investigando los científicos, el poder que tiene la meditación, pues se han dado cuenta de que tiene un poder enorme sobre el cuerpo físico, muy grande. Todos sabemos hoy día el desarrollo de la atención, lo que hoy se llama el mindfulness, aplicándose a todas las disciplinas
empezando por la reducción del estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera, en todos los aspectos. Tú puedes hacer lo que quieras, tomar la terapia que quieras, si además, de forma correcta, alguien te enseña a utilizar y desarrollar la atención, ¿cuántos beneficios nos trae? Trae muchos beneficios. Esto ya es conocido hoy día, ¿de acuerdo? Tengo que... La mente es fundamental conocerla. Si realmente queremos liberarnos del sufrimiento, a cualquier nivel, tenemos que observar qué pasa aquí dentro. Cuando digo aquí dentro, sería aquí. Porque digo, mente y consciencia es lo mismo, pero mente, consciencia y corazón, cuando se dice en el mundo del Dharma, cuando nos dirigimos a la mente, nos dirigimos aquí, aquí, a la parte del corazón, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿por qué podemos llegar a eliminar los errores de nuestra mente? ¿Por qué? ¿Es posible eliminar las perturbaciones mentales? Cuando hablo de perturbaciones mentales, hablo de estados mentales que perturban nuestra mente, igual que el lodo perturba el agua, la nubla, la oscurece y no nos va a permitir entender. Por eso se llaman perturbaciones mentales. También se llaman aflicciones mentales. ¿Por qué aflicciones? Porque nos hacen sufrir. ¿A qué aflicciones o perturbaciones mentales nos estamos refiriendo en este contexto? Nos estamos refiriendo a estados mentales que son erróneos, equivocados. Me estoy refiriendo al apego o al ansia o deseo exagerado, a la aversión, al enfado, la ira, a la ignorancia, a las visiones erróneas, que la mente no comprende bien. En las percepciones que tenemos de nosotros mismos y de los demás y del mundo, tenemos unas concepciones, unas visiones erróneas, y esas visiones erróneas que tenemos, debido a ese oscurecimiento mental, entonces en las percepciones, a la hora de conocer, cuando interaccionamos con nosotros y con el mundo, nos equivocamos. Y en esas equivocaciones sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. Entonces, ¿es posible eliminar? ¿Hay algo que nos ayude a eliminar esas perturbaciones mentales? ¿Es posible eliminar de nuestra mente esas perturbaciones mentales? Pues sí, es posible, porque no están de acuerdo con la realidad. Es posible porque son de la naturaleza de la impermanencia. Cambian, no son permanentes. ¿Sí? Es posible porque no forman parte de la naturaleza de nuestra mente. Por eso es posible. Y, al contrario, podemos desarrollar las contrarias, estados positivos, estados de mente que nos traen paz, estados de mente que nos producen alegría interna y felicidad. Y esos estados los podemos desarrollar exponencialmente. ¿Hasta dónde se puede desarrollar? ¿Cuál es el potencial de nuestra mente? Infinito. Hasta llegar a la mente única. Hasta llegar a esa mente donde ya no se puede desarrollar más las cualidades positivas de nuestra mente. A ese estado al que se le llama mente de la iluminación. Iluminación porque comprende, todo puede aparecer ahí a esa mente. Y conoce todo lo que puede aparecer ahí. Es el estado más elevado, donde se eliminaron todos los errores y se desarrollaron todas las cualidades positivas de la mente, a lo que se le llama estado búdico. Hasta llegar ahí, podemos andar un camino de forma progresiva y que poco a poco podemos ir eliminando esos errores, eliminando esas perturbaciones mentales
empezando por las burdas, poco a poco, y eliminando niveles de sufrimiento. Conforme avanzamos, pues vamos alcanzando niveles cada vez más de felicidad, más estable, una mente más pacífica. ¿Sí? Podemos eliminar, alcanzar niveles de felicidad aquí en esta vida. Podemos, ya sabéis, podemos eliminar, tener el potencial en nuestra mente de eliminar el sufrimiento completamente, alcanzando la liberación completa del sufrimiento. Y tiene el potencial de alcanzar ese estado tan elevado que es la iluminación para beneficiar a todos los seres. Ese es el potencial que tiene nuestro. Potencial sin desarrollar. Ahora, a través de las enseñanzas que dejó el Buda y todos sus maestros, desde todo ese linaje increíble, perfecto hasta nuestros días, es increíble. Como hablaba, creo que Gesenanda también habló de quién fue Buda, ese Buda histórico que vivió hace 2500 años y habló de él. También habló, porque es muy importante hablar de los personajes, de las personas que vinieron detrás, estudiando sus enseñanzas y poniéndolas en práctica. ¿Sí? Habló de Nagarjuna. Nagarjuna fue una persona y predicha por el Buda, que dijo, todo aquel que comprenda las enseñanzas de Nagarjuna y Chandrakirti, sobre todo Nagarjuna, creo que dijo, será el que encuentre el camino correcto para alcanzar la iluminación. Todo aquel que no conozca ese camino no puede alcanzar ese estado, porque el que va a explicar el camino correcto para alcanzar, el camino medio, para alcanzar la iluminación completa, vendrá a enseñar a Nagarjuna. Y así vino. Y Nagarjuna fue increíble los textos que nos dejó. Cómo explicó, cómo separarse de los extremos y andar por el camino medio para poder eliminar esas visiones erróneas en lo que nuestra mente agrega cosas, ve cosas donde no hay y quita cosas donde sí existen. Esas visiones erróneas. Creo que también Gesenanda habló cuando Nagarjuna se dirigió al Buda para alabarle, diciéndole, tú que eliminaste las visiones erróneas. Esas visiones, las visiones erróneas con respecto a qué? Con respecto al sufrimiento, con respecto a las causas del sufrimiento. ¿Sí? Eso es todo lo que hay en nuestra mente. Muchas veces yo le digo, cuando estoy con las personas, que lo más lindo es que ya somos seres increíbles. Aquí, en nuestra esencia, no hay nada que mejorar, nada que añadir, porque ya está todo bien. Únicamente hay que hacer algo. Algún trabajo tendremos que hacer nosotros con nuestra mente para poder darnos cuenta qué es lo que está sobrando, qué es lo que impide que nosotros comprendamos nuestra propia naturaleza y podamos vivir desde ahí. Ese es todo el trabajo que tenemos que hacer. Por eso se dice muchas veces en la enseñanza, no quieras conseguir nada, no tengas esas preocupaciones por el futuro, porque eso te crea ansiedad. Simplemente aprende qué hay que hacer, aprende las cosas bien, hazla. Y poco a poco la mente se va clarificando, las visiones erróneas se van eliminando, las perturbaciones mentales se van eliminando junto con sus huellas, con todo eso que ya sabéis. ¿Sí? Y entonces la mente se vuelve clara. Y desde esa claridad, la mente está utilizando su poder, que es conocer, pero conocer sin errores. Entonces eso trae felicidad para nosotros y para los demás. ¿Sí? Vemos que todo este es el potencial que tiene nuestra mente. Es mucho, es muy grande y sobre todo para eso. Para poder alcanzar esos estados de felicidad, alegría. Una mente alegre, una mente feliz no puede hacer daño. Por supuesto que podemos alcanzar estados muy grandes. Depende de cada uno donde quiera desarrollarse, depende de su capacidad, depende del tiempo que tenga en su vida, en esta vida, para poder hacer
estos caminos. Pero indistintamente de esto, no, si damos con las enseñanzas correctas y los maestros correctos, no hay que hacer mucho para poder encontrar un poco de equilibrio para nuestra vida. Si aprendemos a mirar dentro, aprendemos a comprender un poquito nuestra mente, aprender a ir hacia adentro, a aprender lo que es la introspección. Y ahí es donde reflexionaremos en ese estado de tranquilidad sobre las cosas, sobre cosas que no hemos reflexionado. A lo que se llama contemplación, las meditaciones analíticas. Analizar. La mente puede comprender. Cuando se le habla a la mente puede comprender. Y ahí es donde verdaderamente podemos transformar nuestra mente, a través de las meditaciones analíticas. Porque nuestra mente puede comprender. Cuanto más claridad, más comprende. Y cuanto más comprende, más se separa de los errores. Cuanto más nos separamos de los errores, más paz, tranquilidad y estabilidad podemos encontrar aquí dentro. Sí. Tengo que... el potencial es muy grande. Es con lo que lo hacemos todo en nuestra vida. Somos cuerpo y mente. Y hay que conocer las dos, el cuerpo y la mente. Y luego, ¿quién soy yo? El ser humano es un fenómeno psicofísico, cuerpo y mente. Así lo analizó Buda, así lo dice. Cuerpo y mente. Y luego, yo. Ese yo, ese ego, ¿cómo existe? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación tiene ese ego con el cuerpo y con la mente? Todo eso es lo que hay que ver. Hay que comprender. Primero comprender. Utilizar la capacidad que tenemos, utilizar nuestra inteligencia, como dice muchas veces su santidad. Utilizar vuestra inteligencia. Esa inteligencia que te separa de los animales. Utilízala para esto. Pero en nuestra vida gastamos tanta energía afuera para conseguir esas cosas que queremos, que ya nos quedamos agotados de energía para poder ir a comprender todas estas cosas. Nos falta energía. Creo que empleamos demasiada energía, demasiado tiempo, demasiada energía en el mundo ahí fuera. Y creo que a veces innecesariamente. Y que luego nos falta para poder mirar hacia adentro, volver la mente hacia adentro, para poder comprenderse a sí mismo. Creo que en alguna ocasión he dicho que la palabra budista en tibetano es Ngakpa. No sé si lo pronuncio bien en tibetano, pero significa persona que mira adentro para buscar la verdad. Eso significa budista. Pero alguien te tiene que enseñar a volver la mente. Esa posición rara vez la hicimos. Siempre estuvo volcada afuera los sentidos. Nuestra mente está usurpada por los objetos sensoriales, siempre. Y ahora, el arte de la introspección, ahí es donde empieza la meditación, es volver la mente hacia adentro. Sí. Ya sabéis que la meditación, cuando hablamos de meditación, nos estamos refiriendo, hablando de lo que es meditación, nos estamos refiriendo a muchos tipos de meditación. Hablando de meditación es hablar de la mente en un punto, es shamatha, calma mental, permanencia apacible. Y luego está el otro tipo de meditación, que es la analítica, la contemplativa, en la que se reflexiona, se analiza aquí dentro, en este estado. ¿Sí? Por supuesto que se puede meditar, reflexionar en muchas cosas en la vida, pero es cuando yo sitúo mi cuerpo en un estado determinado, cuando yo lo sitúo en la calma, cuando yo ahí es donde puedo reflexionar en muchas cosas para poder transformar mi mente. Es que mi mente es más en calma, más clara. Entonces yo puedo reflexionar en muchas cosas para transformar, para desarrollar aspectos de mi mente, aspectos que tenemos en mi mente, para comprender ahí. Con el shamatha calma mental, que es la mente en un punto,
yo voy a voy a utilizar y desarrollar la atención para conseguir la concentración, conseguir más concentración. Y además, no una concentración cualquiera, es una concentración que tiene dos cualidades, estabilidad y claridad. Voy buscando eso. Y luego esas cualidades que yo desarrollo en la calma mental, en shamatha, las voy a utilizar, ese poder de mi mente, que lo que yo he hecho con mi mente es un elemento poderoso para después, ahora, desarrollar otros aspectos de mi mente, como es la ecuanimidad, el amor bondadoso, la compasión, la mente de la bodhicitta, la mente del despertar, para poder relacionarme con esos objetos de tal forma que mi mente se funda con ellos, no que esté separado de ellos. Yo voy a meditar en el amor y la compasión y en la mente, para fundir. Mi mente se tiene que convertir en ello. Para eso necesito yo una mente calma, tranquila, estable. Necesito más concentración con esas cualidades. Una mente estable, una mente clara. Luego también podré utilizar en meditación, otras meditaciones analíticas para comprender otras cosas. Y la forma en que mi mente se acerca a esos objetos es distinta que con los que hablaba antes, con el amor y la compasión. Ahora yo tengo que comprender, mi mente tiene que estar tan tranquila, estable, clara, para poder ahora comprender objetos, como es la impermanencia o la transitoriedad sutil, cómo son los fenómenos. ¿Existen como se me aparecen, así de permanentes? No, ahora tengo que analizar poco a poco, de forma reflexiva, pensando cómo son los fenómenos físicos. Incluso cuando yo analice mi mente, ¿es permanente o impermanente? Mi cuerpo físico es permanente o impermanente. Necesito comprender esas cosas. Necesito comprender. Luego, ¿cuál es esa naturaleza última de los fenómenos? Entonces, la forma en la que mi mente se acerca a ese objeto es distinta. Mi mente tiene que comprender. Pero en ambos casos, ya, si quiero hacerlo bien, necesito tener esa atención desarrollada y esa concentración con esa estabilidad, esa claridad. Necesito una mente estable y clara para poder allí, dentro de esas meditaciones analíticas, aprender a encontrar el objeto de concentración para poder llegar a conseguir mi objetivo, que es transformar mi mente en un objeto o conocer muy de cerca el objeto. ¿Sí? Y así poder desarrollar poco a poco ese potencial. Nuestra mente se puede convertir en ese amor, esa compasión. Podemos conseguirlo. ¿Por qué? Porque es posible. Es posible. Poco a poco se puede desarrollar más. Ahora no tenemos esa mente de compasión. Nuestra mente ahora es parcial. Queremos a unos mucho, a otros poco, y a otros ni lo sabemos. El Buda enseñaba. Todo lo que enseñó, lo enseñó con una mente compasiva. Él no entendía de bueno ni malo. No entendía de esto. No entendía de esto. Él sabía perfectamente cuál era el problema del ser humano. Y entonces, cuando él meditaba en amor y compasión, ahí estaban incluidos todos los seres de todos los universos. No había nada, no había ningún ser fuera. Pero nosotros esa mente, diré, es muy difícil alcanzar esa mente. Por supuesto, esa mente tan grande, pero podemos ir poco a poco si nosotros sabemos meditar, si sabemos comprender, si le hacemos comprender a nuestra mente que todos los seres quieren felicidad, incluido el más pequeño de los animales, y que nadie quiere sufrimiento. Y meditamos en amor y compasión. Y meditamos en esa mente para generar ecuanimidad, para poder ver a todos los seres iguales. En el sentido de que todos quieren felicidad y nadie quiere sufrimiento. Nosotros podemos transformar nuestra mente, porque tiene ese potencial. Y eso trae felicidad. Y podemos comprender cómo las mentes del enfado, las mentes del ansia, del deseo, las mentes de los celos, son mentes erróneas, porque no se relacionan con la realidad correctamente y nos hace percibir erróneamente. Y podemos eliminarlas, porque no están relacionadas con la realidad, no coinciden con la realidad.
Son mentes erróneas porque superponen cosas positivas allá donde no existen para poder apegarnos y superponen cosas negativas en allí donde no existen para poder separarnos, para poder generar esa aversión. Eso es ignorancia. Esas son visiones incorrectas, erróneas. Y digo erróneas, porque ni siquiera el objeto con el que se está relacionando nuestra mente existe. Cuando nosotros nos apegamos por ansia a un objeto, las cualidades positivas que nosotros vemos en ese objeto no están por el objeto, están creadas por tu mente. ¿Para qué lo hace esto la mente? Para apegarse, para ver cualidades positivas, para no poder separarte del objeto. No quieres separarte del objeto, incluso aunque te haga sufrir. Y cuando nuestra mente genera cualidades negativas sobre el objeto, sobre una persona que nos hizo daño o cualquier cosa de esta, y generamos esas cualidades negativas sobre el objeto, es así, es asado, es así. Esas cualidades tampoco están por parte del objeto. Porque mira, si fueran esas cualidades las tuviese el objeto, todo el mundo las vería allí. Pero no, todo el mundo no las ve allí. Ni en los objetos que tú te apegas, ni en los objetos que tú generas o superpones esas cualidades negativas. No, esas las generalmente. Y son mentes erróneas, y surgen estas mentes erróneas porque tenemos una mente inapropiada. No tenemos una atención apropiada. Por eso el desarrollo de la atención es tan importante. Porque las perturbaciones mentales surgen a partir de una mente inatenta o inapropiada, que no se relaciona con la realidad correctamente y percibe las cosas de forma errónea. Las percepciones que tenemos del mundo a nivel cognitivo de nosotros y de los demás está errónea. Por eso es tan importante el conocimiento de nuestra mente. ¿Por qué? Pasamos a las preguntas. Sí, sí. Bueno, si queréis hacer preguntas, algo caliente aquí. Os pido que por favor conectéis la cámara para que un poco pueda veros y me resulte más fácil comunicarse con vosotros. Y os animo a que ahora que está aquí, pues que lo preguntéis. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo sí que quería hacer una pregunta. Seguro sí. No oigo bien. Vale. Que quería hacer una pregunta, no sé si se me oye bien. Muy bajo, no oigo bien. Sí. ¿Quieres tu favor caliente? Sí, le dije a Conchica, ahí mismo, sí. me pones agua caliente. Sí, quería preguntar, todo eso que estás diciendo, de acuerdo, lo hemos oído muchas veces, pero lo que yo me pregunto, que estamos partiendo de una base de una mente que no tiene problemas psicológicos. Porque claro, muchas veces los problemas que tenemos pueden ser debidos a una infancia o a unos traumas que todos habremos pasado más o menos. Entonces, yo ahí veo un poco de problema. Cuando una persona tiene un apego, muchas veces es debido a un trauma infantil. Entonces, con una meditación reflexiva, yo no sé si eso se termina de ver. A ver qué te parece, no sé. Sí, entiendo qué me quiere decir. Obviamente. Lo que ocurre en nuestra infancia era muy claro, por ejemplo, bueno, todos los psicólogos, sabemos cuánto afecta lo que ocurre y lo que vivimos en nuestra infancia. Claudio Naranjo era muy claro con esto, el psiquiatra Claudio Naranjo era muy claro con respecto a cómo las cosas en nuestra infancia afectan después a toda nuestra vida, pueden afectar a toda nuestra vida, porque eso puede convertirse, hay tantos traumas, tantas cosas. Su Santidad Dalai Lama ha dicho muchas veces que un niño, una niña, un bebé, o en la infancia, cuando no tenemos cariño,
cuando no tenemos afecto, eso condiciona en nuestro cerebro y afecta después en nuestras formas de vida, nuestras formas de percibir, nuestras formas... Sí, es correcto todo lo que estás diciendo, es correcto. Y tú me estás diciendo, ahora, ¿cómo personas que puedan tener traumas desde pequeños y que todo ese aprendizaje en el hogar, ¿sí? Que he visto yo tantos niños, por ejemplo, en México cuando he estado y veo niños, estoy con niños de 9, 10, 11, 12 años, de niños de familia desestructurada. Es correcto, por eso es correcto lo que estás diciendo. Les veo los ojos y están perdidos. Es más, fíjate, para contestarte un poco a tu pregunta y después seguiré. Cuando voy allí, fui la primera vez y me relacioné con este grupo de niños en el que se ocupaba una señora que no tenía nada que ver con el gobierno ni nada, lo hacía altruistamente y se reunía todas las semanas con este grupo de niños de familias desestructuradas, donde niños estaban traumatizados y por supuesto sin apoyo del gobierno, ni psicólogos, ni nada para atenderles. Era el amor y la bondad de esta señora que se reunía con ellos, hacía cosas con ellos, les daba cariño. Entonces me llevaron allí para que les diera una charla. ¿Sí? Porque, mira, Zopa, ¿por qué no vienes aquí? Le das una charla, hablas con ellos, haces una pequeña meditación. Y yo llegué allí, eran como 15 niños, o por ahí 20, entre esas edades, entre 9, 12, 13 años, no más. Y yo les veo los ojos, las miradas, y le dije a mi amigo Luis, yo aquí no puedo hacer nada. Yo tengo que hacer otra cosa. ¿Qué le voy a decir? Estos niños, no, yo no lo puedo. Yo estos niños hay que hacer otra cosa. ¿Pero qué es lo que quieres hacer? Y le dije, mira, aquí está, allí en la isla de Cozumel, en el Caribe, México, hay un parque natural que se llama Punta Sur, que yo conozco, tengo mucha amistad con el biólogo de allí. Es un sitio mágico, es un sitio donde van a desovar las tortugas, es un sitio donde vienen todos los desperdicios y plásticos del Caribe. Bueno, un desastre. Pero es una maravilla. Dije, yo quiero llevar a los niños allí, yo quiero hacer cosas con ellos allí, divertirme con ellos, limpiar la playa, que el biólogo nos explique cómo vienen las tortugas, la importancia que tiene lo que está pasando con los plásticos. Después plantamos mangles, después tomamos un aperitivo allí con ellos y me quiero divertir con ellos. Quiero que se pasen un rato un poco felices. No podía hacer otra cosa. Por supuesto que ocurren estas cosas y cuando somos mayores, ahora cada persona depende cómo llegue, a qué edad y qué ayuda necesite. ¿Qué tipo de trauma ha tenido en el pasado? Yo siempre, ¿sabe lo que digo? Que a veces no es llegar a la meditación y a todo esto así de esta forma. No todo. Porque para ello, para solucionar esos traumas de atrás tan fuertes, donde crean ese estrés postraumático, donde influye tanto en las relaciones con los demás, con la familia, con los amigos, en el trabajo, tanto, porque la mente está muy condicionada por esos traumas, necesitan profesionales antes de ir a meditar. Para poder sacar, limpiar, ayudarles a afrontar esas emociones, a sacar eso tan fuerte que tienen dentro. Se necesitan profesionales antes de ir a adiestrar, a desarrollar, a mirar dentro. Es como si a un mendigo que está en la calle, que está pidiendo, que no tiene comida, y yo le digo, ven conmigo, te voy a enseñar a meditar para que seas más feliz. No, me va a decir, no, yo lo que necesito es que me des de comer, dame un bocadillo, dame pan, quiero comer, o quiero una casa para vivir, no quiero estar aquí. Obvio. Te entiendo lo que quieres decir y creo que se necesitarían para ese caso que tú pones, todo esto que tú expones, unos pasos previos, si son fuertes. También he tenido yo en mis meditaciones a lo largo de 10 años, también te puedo decir que he tenido la experiencia de tener personas con problemas. No muy fuertes, algunos sí. He tenido 3 o 4 problemas muy fuertes y allí se solucionaron. Pero eso es una raya en el agua, es un aconsejo esto.
Yo siempre, para mis retiros, siempre digo que si una persona está con problemas serios, con problemas de trauma, en tratamiento psicológico, en tratamiento psicoterapeuta o psiquiátrico, para poder venir a escuchar y hacer un retiro conmigo, necesito que su médico le dé un certificado de que sí puede hacerlo o no. Sí, lleva razón en lo que está diciendo, sí. ¿Ok? Yo tengo una pregunta parecida a la que ha hecho ella, pero, o sea, ¿cómo conseguimos parar la mente cuando tenemos una neurosis cotidiana, normal? O sea, he puesto el mensaje en el chat, o sea, tengo una duda de principiante. Cuando se nos nubla la mente con una perturbación y la mente nos vende que es algo muy importante, que no podemos no pensarlo, que nos hace además sentir de una forma bueno, que nos desconcentra mucho, cómo ese cambio, ese clic de ignorar, de cómo conseguimos ese coraje, esa concentración de ignorar todos esos impulsos y seguir, pues, por ejemplo, concentrados en la respiración. Ok, Paula. Mira, esto sí que se puede arreglar si se aprende a meditar correctamente. Esto sí. Yo, por ejemplo, en mi retiro, primero le enseño a la gente a relajar el cuerpo y la mente, como hemos hecho antes, sin perder la claridad mental. Y todo tiene que ser progresivo, con tranquilidad. Esto no lo vamos a conseguir en 2 días, ¿eh? Esto es importante saber. Pero hay que aprender bien lo que es la meditación, para qué y cómo hacerla y qué tipo de meditación. Porque esto de lo que tú estás hablando, creo que sí se puede corregir si se da con un buen profesor de meditación, ¿sí? Y se aprende bien cómo hacerlo. Porque esa que tenemos de nuestro día, esa mente de mono que está todo el día dándole vueltas que nos vuelve locos, esa mente distraída que tenemos, todo esto que tú estás diciendo, sí que podemos arreglarlo aquí en meditación. Sí se da con un buen profesor y el alumno va correctamente y lo hace correctamente, si se hace bien. Cuando yo enseño, te repetía, que yo enseño a relajar el cuerpo y la mente, sin perder la claridad mental. Cuando haya enseñado y esa persona haya aprendido a relajar el cuerpo y la mente, sin perder la claridad mental, a través de la técnica de Anapanasati, es decir, sintiendo tu respiración poco a poco. Después, el siguiente paso es desarrollar estabilidad mental. Eso se hace con la práctica de Shamatha, con la cual un profesor correcto y cualificado, que lo haya dado y lo haya hecho y lo haya meditado y lo haya comprobado, puede enseñar a esa persona a estabilizar su mente, a corregir sus distracciones hacia afuera, que la mente siempre está afuera, a corregir y cada vez que sea más estable. Segundo, en cuanto a los pensamientos estos, al principio la persona va a ver el caos mental que tiene, esa neurosis que tiene, que es boom, 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 no para la mente de pensar, de saltar de un pensamiento a otro, del pasado al futuro, de una emoción a otra. Todo eso el profesor le va a enseñar a cómo hacerlo, sin que se vaya y lo arrastre todo ese mundo. Y le va a enseñar a hacerlo correctamente. Entonces, va a ocurrir 3 cosas. Primero, se le va a enseñar a ir a estabilizar su mente y cómo tiene que involucrarse con todos esos pensamientos conceptuales, toda esa neurosis que tenemos en nuestra mente, que está pum, 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 que es eso, hoy le llaman la mente de mono, que es saltando la mente de un pensamiento a otro, como ya digo. Eso se irá calmando, ¿sí? Luego le enseñará, el siguiente paso es, una vez con un cuerpo relajado y una mente relajada, con claridad y con estabilidad, esa estabilidad que se gana poco a poco, ir a conseguir la claridad mental. Todo esto tiene que ser enseñado por un profesor correcto, cualificado, y esa neurosis se podrá corregir en meditación. Pero hay que aprenderlo correctamente. Si no se aprende correctamente, si no se le enseña a esa persona cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y en qué momento, qué tiempo, dónde, cómo, y cómo mirar ahí, cómo hacerlo cuando está aquí en meditación. ¿Sí? Entonces,
si no se hace correctamente, no se alcanza, no se corrigen esos problemas, porque lo que queremos corregir, ¿qué queremos hacer? Corregir, queremos alcanzar esa mente estable, esa mente clara que comprenda bien y donde mis pensamientos conceptuales se vayan calmando. Y además, poco a poco, iré ganando lo que se llama la introspección mental o la vigilancia mental para poder observar mi mente en cualquier momento de mi vida y saber cómo, y saber qué tengo que hacer en cada momento. Saber cuándo viene un pensamiento en el que me va a meter en un error y que yo pueda comprender todo eso, ¿sí? Y eso es sabiduría. Entonces, esto tiene que ser enseñado. Si no, y bien enseñado por un profesor correcto. Si no se enseña, entonces eso no se acaba. Y esa neurosis seguirá. Pero aquí, esto sí que se puede aprender y poco a poco, de forma progresiva, de forma correcta. Entonces, esas mentes neuróticas que nos tienen locos, que nos llevan al estrés, a la ansiedad, a equivocarnos, que nos lleva a vivir una vida acelerada, a hacernos sufrir físicamente, donde perdemos la salud física y mental, puede corregirse. Sí. Vale, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O alguien en el chat? ¿Quieres hacer la pregunta? Sí, si puedo, gracias. Pues ante todo, muchísimas gracias por la enseñanza. Y bueno, yo tengo entendido que la mente se divide en 4 partes: las fabricaciones, la conciencia, las sensaciones y las percepciones. Y dentro de esas 4 partes, la conciencia creo que es como un almacén, pero no lo tengo muy claro. Entonces, para ver si me puede aclarar un poco más qué es la conciencia en sí dentro de la mente y de vida, nuestro continuo mental, si lo que pasa es la conciencia o estas 4 partes. No sé si me he explicado bien. Ok, bueno, voy a tratar de aclararte un poco este punto, ¿sí? Voy a tratar. Cuando hablaba antes de que el Buda, cuando llegó a en su introspección a ver lo que es el ser humano, dijo que el ser humano es un fenómeno psicofísico, un cuerpo y una mente. Okay. Ahora, la mente, como tú bien dices, está formada de 4 fenómenos. Cuando él analizó, vio que había 4 fenómenos que componían la mente. Conciencia, percepción o discriminación, sensación y lo que se llama, digamos, factores composicionales, o sea, la volición, lo que yace en la mente. Todo lo que ocurre en nuestra mente, ¿sí? ¿Me sigues un poco? Ok. Ahora vamos a las conciencias, a la primera. Conciencia. ¿A qué se refiere, a qué nos referimos con esta conciencia? Nos referimos a las 5 conciencias sensoriales y a la conciencia mental. ¿Sí? ¿Ok? Oh, cuando hablamos aquí en el contexto de la psicología budista, de mente, es hablar de conciencia. ¿Sí? Ahora, hay muchos tipos de mente y de conciencia. ¿Sí? De conciencia hablando mental. Tenemos las 5 conciencias sensoriales: la vista, el oído, el gusto, el tacto. Pero fíjate que en última instancia, cualquiera de esas conciencias sensoriales va a depender de la conciencia mental. Lo que tú veas te va a producir algo, te va a decir algo, va a evocar algo en ti, y que depende de la conciencia mental, de lo que tú hagas ahí. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, no me gusta, ¿sí? Fijad, esas 5 conciencias sensoriales son las que te contactan, te ayudan, son las puertas que te abren a conocer el mundo externo, ¿sí? Y la conciencia mental es la que te hace conocer tu mundo interno, ¿sí? Esa conciencia mental es la que hace ahora todo. Cuando tú saboreas algo, tú dices, esto me gusta, no me gusta. O ves algo, o hueles algo, no me gusta, no me gusta. Eso lo hace la conciencia mental. Porque ahí van a pasar de una forma
ocurre en las condiciones que van a intervenir también otra cosa que siempre que se llama, la palabra técnica es factor mental, es una parte de nuestra mente, ¿sí? De la conciencia mental, ¿ok? Que hay 5 factores mentales que siempre están en cada una de las conciencias. La del ojo, la del oído, la del gusto, la del tacto, siempre están contigo. Cuando tú ves algo, esos 5 están contigo. Cuando hueles algo, siempre están contigo. Y digo que ya estás hablando de la primera, de los cuatro fenómenos que componen la mente, la conciencia ya está ahí. Luego, la discriminación o percepción o discriminación para distinguir los objetos, y la sensación. Eso es mente, ¿de acuerdo? O sea que cuando tú sientes, mente. Cuando tú percibes, es mente, lo hace tu mente. Cuando tus conciencias sensoriales, tú percibes el mundo externo a través de la conciencia, o bien de tu mundo interno a través de la conciencia mental. Y es más, el mundo externo será interpretado por lo que llegue y cómo lo haga tu conciencia mental. Y si esa conciencia mental está condicionada, ¿sí? Entonces todo lo que tú percibas estará bajo condicionada por todos esos condicionamientos que tú tienes y todos los errores de tu mente. De modo, para ir aclarándote un poco, ¿ok? Esos 5 factores mentales, me va a decir, ¿y cuáles son los 5 factores mentales que siempre están ahí? Bueno, son la percepción, el contacto, la sensación, la atención primaria, que se llama atención primaria, una atención básica, y la intención. Esos 5. Esas 5 cualidades de tu mente siempre están cuando ves algo, cuando hueles algo, cuando saboreas algo, cuando oyes algo, cuando tocas algo, ¿sí? Y cuando piensas algo, ¿de acuerdo? Siempre están contigo. Es decir, que, fíjate bien ahora, vamos a fijarnos en los 4 de la mente. Conciencia, ¿ok? Percepción, sensación. Y lo otro es volición, lo que tú ya haces con la mente. ¿De acuerdo? Vale. Tú puedes evitar las conciencias cuando tú interaccionas con el mundo, cuando vas al mundo, puedes evitar los objetos de las conciencias. ¿Tú puedes evitarlas? ¿Sí o no? Te pregunto. ¿Tú puedes evitar ver, oler, saborear o tocar? Yo creo que no. No. Cuando tú ahora contactas con esos objetos, ¿puedes evitar las percepciones que tienes de los objetos? ¿Puedes evitar las percepciones? ¿Percibir? Pues, no, ¿Puedes percibir, evitarlo? ¿no? Percepción, sí, pero percibir no. ¿Puedes? La percepción. Eso no puedes evitarlo tampoco. Nada, nada. Y ahora cuando tú percibes los objetos, cuando entras en contacto con los objetos, puedes evitar la sensación que te producen esos objetos, agradable o desagradable, o ni una cosa ni otra. ¿Tú puedes evitar eso? No. No puedes. Esas 3 cosas no puedes evitarlas. Pero tú podrías, desarrollando cualidades en tu mente, relacionarte con ese mundo de forma más correcta. Hay algo que es la 4. Tú puedes hacer algo en tu mente, como hemos hablado antes, eliminar los errores de tu mente, esas perturbaciones mentales que te hacen percibir las cosas erróneamente cuando te relacionas con ellas. ¿Tú puedes hacer algo ahí? Sí. Eso es. En el 4. Ese es el que nos va a ayudar a través de un conocimiento para poder relacionarnos con el mundo externo y con el mundo interno correctamente. Tener percepciones correctas. Llegar a alcanzar mentes válidas, es decir, eliminando los errores y relacionándonos con una mente válida, que se relacione con sus objetos correctamente. Eso sí que lo podemos hacer. ¿Sí? En la 4. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y todo esto, todo el Dharma,
toda esta enseñanza de mente y conocimiento es lo que nos va a ayudar a comprender qué mentes erróneas tenemos que eliminar, de esas mentes, qué errores tenemos que eliminar para que surjan entre nosotros esas mentes válidas que se relacionen con sus objetos de una forma clara, ¿de acuerdo? Y que nos evite al cometer errores, y al evitar cometerse errores podemos evitar mucho sufrimiento. Perfecto, muchas gracias. Y luego lo que pasa de vida en vida serían las 4 o no, los 4 factores. Lo que, el continuo mental, lo que pasa de vida en vida, lo que queda. Va muy rápido. ¿Sí? Va muy rápido. ¿Quieres saber muy rápido? Yo esa pregunta se la voy a dejar para que se la haga Vicenanda. Vale. Es como Vicenanda. Va muy rápido. ¿Queréis saber muy rápido? Sí, esa pregunta va a tener contestación. Pero antes de que llegara esa pregunta, para que tú, si yo te diera la respuesta ahora, creo que no lo haría bien, porque vas a tener que comprender otras cosas antes, qué tipo de mentes, qué tipo de conciencias, ¿sí? Y qué tipo de conciencias hay, porque hay muchos tipos de conciencias, ¿sí? Entonces, tienes que ir comprendiéndolo y en cursos más adelante vas a comprender qué tipo de conciencia tenemos. No es la misma la conciencia que tienes ahora mismo, ¿sí? O la mente que tienes ahora, no es la misma que tienes cuando te quedas dormido. La conciencia que tienes cuando te quedas dormida, no es la misma conciencia que tienes cuando estás soñando, ¿vale? Hay muchos tipos de conciencia, unas son de una forma más burdas y otras más sutiles, y tendrás que estudiar y comprender de una forma lógica, a través de razonamientos lógicos, para que tú llegues a la comprensión cuando te explique qué es lo que va en el momento de nuestra muerte, qué es lo que ocurre en ese instante. Para eso hay que estudiar un poquito antes para que yo no te diga ahora, ¡pum! No, tú vas a verlo a través de unas enseñanzas correctas que te van a llevar a que comprendas, ahora entiendo por qué en el momento de la muerte pasa esto, ¿sí? Muchísimas gracias. De nada. Bueno, si quieres tocar sonando el video, lo dejamos aquí. Sí, sí, eso lo dejamos aquí y dedicamos los méritos. ¿Sí? Okay. Ahora, el siguiente, para terminar, lo que se suele hacer, y es algo muy correcto, es la energía que hemos creado todos nosotros a la hora de compartir estas enseñanzas tan preciosas, es generar estos méritos que hemos generado, dedicarlos para los demás. Podéis dedicarlos para lo que vosotros queráis. Por ejemplo, familiares que tengáis enfermos, problemas de trabajo, problemas de salud, para que se acabe el sufrimiento en el mundo, para todo lo que vosotros queráis, ¿sí? Yo lo voy a dedicar también, pues, en general, para esto lo digo para que vosotros mismos ahí, que no nos vemos, que lo generéis. Es decir, podéis dedicar toda la energía positiva que habéis creado aquí durante este tiempo para lo que vosotros queráis, cosas buenas, ¿no? Y yo la voy a dedicar también especialmente, pues, para que se acabe el sufrimiento en el mundo. Cualquier cosa que cause sufrimiento a los seres en el mundo, incluido el más pequeño de los animales, que pueda llegar a eliminarse. Esas cosas que se puedan eliminar, que se puedan dar las cosas para que se elimine ese tipo de sufrimiento. También yo quiero dedicarlo para todas las personas que trabajan en el mundo por los demás, tan desinteresadamente, sin esperar recibir nada a cambio, simplemente dando su corazón, ayudando en tantos aspectos, personas que cuidan a otros, personas que se van a otros países a cuidar de tantas cosas que necesitan, ¿sí? Y que están ahí. Que estas personas tengan una salud buena, una vida larga, que no les falten medios para poder ayudar así a los demás, ¿sí? Yo también quisiera dedicarlo para todos los maestros espirituales de este mundo, de su santidad, que gracias a su bondad, a su generosidad, ayuda a las personas a que generen un buen corazón y sean buenas personas, buenos seres humanos.
Lo quiero dedicar también para la larga vida de mis maestros que me mostraron el camino y que gracias a ellos yo estoy aquí y puedo dedicarme y poder ayudar, y puedo ayudar a los demás también a comprenderse a ellos mismos. ¿Sí? Y esto es que mis maestros tengan una larga vida y que vean cumplidos todos sus proyectos, ¿sí? Como su santidad, Lama Zopa Rinpoche, mi maestro Geshe-Yampe, el aval del monasterio, donde allí hemos estudiado durante tantos años y siguen estudiando, y él sigue enseñando un año detrás de otro, que tengan una larga vida, que tengan salud, que encuentren todos los medios para poder seguir haciéndolo. También quisiera dedicarlo por todos los centros en el mundo de la FPMT, como este, que se dedican de una forma tan desinteresada a desarrollar ese proyecto que Lama Yese y Lama Zopa querían, para poder ayudar a cualquier ser que se acercara al centro, de esa forma tan altruista, que todos los centros no les falten recursos para poder hacerlo, y que haya armonía entre las personas que dirigen los centros y tengan una larga vida, que no les falten los medios para poder hacerlo. Y lo podemos dedicar por todos nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, que estemos libres de problemas de salud, de trabajo. Y lo que hemos encontrado, el Dharma, este tipo de enseñanzas, estas enseñanzas tan difíciles que son como una joya que colman todos los deseos, que no nos separemos de ellas, que generemos las causas para no separarnos de ellas. Chanchu senchu ricuche, ma che pane che payapa me paya, con un perua, so, toni dawa rinpoche, ma che pane che payapa me paya con un perua, so. Carira wesi kami bendande wamalu, ne chen resi wate si, so, sapesi te va tutte io, sì. Ok, pues. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen una buena semana, ¿sí? ¿Todo? Y se quedan. Ok. Gracias por estar ahí, ¿sí? Gracias, Fernando. Ok. Y a todos los que están